Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Nos liamos aquí a hablar cuando son las 8:41, las 7:41 en las Islas Canarias, y claro, estará la audiencia diciendo, porque nos ven por YouTube y por el Toro Televisión, ¿qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Estamos elogiando a la figura de don Rafael Nadal, claro que sí. Don Asís Timmermans, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Me olvido de lo de la televisión. Claro, me da una vergüenza horrible porque no... Es que esto pasa. A veces, doña Ángeles Ribes, otra habitual de esta casa, bienvenida a esta mesa. Muchas gracias, buenos días. En esta víspera del Día de la Hispanidad, que también es sí. una cosa muy importante que nos gusta mucho celebrar. Y doña Beatriz Becerra, le dejo para el último lugar, pero es que me parece especialmente importante decir que está de nuevo en esta mesa, que yo la echaba mucho de menos. Y la verdad es que es un gusto hablar con usted. Muy buenos días. Siempre es un placer. Muchísimas gracias por invitarme y encantada de compartir mesa con tan ilustres invitados. Bueno, y además en un día en el que es especialmente importante poner los puntos sobre las IES, sobre todo teniendo en cuenta la de cosas que estamos conociendo, del informe de la UCO, de las cosas que están por salir de esta trama que hablábamos del caso Koldo, del caso Begoña, del caso Maletas, caso Delsi, caso hidrocarburos. La telaraña de la corrupción es bastante extensa. Estábamos hablando de esa sombra de corrupción que parece alargada y que llega incluso a Ferraz, pero doña Beatriz Becerra, como saben ustedes, ella es miembro de un... No les gusta llamarlo think tank, es una asociación, por llamarla de alguna manera, ¿no? En la que propone una serie de cuestiones relacionadas con pues cómo hacer una España mejor. Y es que así se llama precisamente su asociación, doña Beatriz. Sí, bueno, es una asociación, efectivamente, esa es su fórmula, pero sobre todo su vocación es ser una plataforma que permita dinamizar la sociedad civil y sobre todo permitir que los ciudadanos puedan participar en la elaboración de las políticas públicas que nos afectan, ¿no? Que al final, desde nuestro punto de vista, es la fórmula más pura y más radical de política que hay. Y en ese sentido, una de las iniciativas que pusimos en marcha ya hace unos meses, después de trabajarla durante casi un año, es un código ético del gobierno, precisamente, ¿no? Que parece que ahora mismo planea por encima de todo, ¿no? La ética, sobre todo en el gobierno, entre otras cosas porque el gobierno no deja de ser la instancia máxima y que más responsabilidad tiene. A mí la verdad es que me parece algo verdaderamente sorprendente, porque esta mañana yo hablaba del sentido común, el menos común de los sentidos, cuando de repente dicen, bueno, es que igual está un poco mal, por ejemplo, que te den 600.000 euros para un chalet y que luego al final tengas que devolver un favor. Esto que podría ser algo lógico, de un tiempo a esta parte cada vez más necesario un código ético de gobierno para saber lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿no? Claro, al final los códigos sirven como en tantos otros países, o sea, no es nada nuevo. Lo que estamos planteando es que se haga aquí lo que se hace de forma eficaz en otros sitios, y lo que permite es ir más allá de la ley. Todos sabemos que tenemos el marco legal y que hay que cumplirlo, pero hay que ir más allá de la ley, y esa autorregulación que permiten este tipo de códigos, sobre todo lo que establecen es un marco de actuación para los que gobiernan, y luego están sus alrededores, ¿no? Es decir, están sus alrededores de los asesores, que son, en fin, parte fundamental de su actividad, está su entorno familiar y está toda esa práctica que debe sujetarse a unos principios. Y ese marco de actuación que se debe saber a priori y se debe suscribir a priori, lo que hace también es proteger la acción política. Es decir, no dejarla al albur de lo que vaya ocurriendo. Y de quién venga, ¿no? Y quién esté en el poder. Me parece especialmente importante esto que nos cuenta Beatriz Becerra, sobre todo teniendo en cuenta las informaciones que hemos conocido esta misma semana. Y de hecho, fíjense ustedes, porque nosotros hoy en la Libre Encuesta, que lanzamos una pregunta a toda nuestra audiencia, les preguntamos en particular si creen que Pedro Sánchez está consiguiendo
no opacar todas estas informaciones que están saliendo. Les cuento esto porque hay muchos medios de comunicación de izquierdas, en particular, que han escondido algunos temas que consideramos nosotros suficientemente relevantes, como por ejemplo el tema que ha desvelado la UCO de la trama Koldo, esas comisiones, hasta dónde podría salir, en fin, yo no sé si ustedes creen que se está poniendo suficientemente foco en el tema de la corrupción, que es algo a mí especialmente llamativo. Bueno, yo os voy a dejar hablar, por supuesto, no quiero ni mucho menos monopolizar, pero como aterrizada de nuevas, a mí me parece especialmente importante lo que significa el informe de la UCO en el sentido de que es un trabajo impecable, completo, detallado, en un entorno especialmente complejo y que pone en evidencia que esa complejidad se puede abordar y se puede abordar desde el marco legal, desde las garantías constitucionales y sobre todo lo que significa la Guardia Civil. En la víspera de su patrona quiero poner de relieve que esta institución, que es sigue siendo la más valorada de España, cumple su función cada día, desde la honestidad, desde la transparencia y sobre todo el trabajo bien hecho, en la que los hechos son los que componen ese suelo común desde el que podemos convivir. Pero las instituciones se destruyen y la Guardia Civil también puede ser destruida y en parte está muy deteriorada. Quiero decir que la UCO haya podido realizar este informe no es más que una cuestión de tiempo. Es decir, dentro de 6 meses, dentro de un año, no podrá realizar este informe. Habrá sido barrida porque hay métodos para barrerla. Hay métodos para barrerla, sí, bueno, por una satrapía que no respeta nada. De hecho, el arranque de este informe es interno. Es decir, se construye en torno a la autocrítica y la autoinvestigación. Pero que lo que anoche, no solo anoche ha pasado en Moncloa, no es saber qué vamos a hacer, sino ¿por qué no habéis asesinado civilmente? ¿Por qué no habéis barrido a estos? ¿Quiénes son estos? ¿Cómo Marlaska? ¿Cómo has podido permitir que me investiguen? Bueno, dicho esto, digo, para responder, a mí me parece, fíjate, yo venía pensando algo que a lo mejor no es lo que corresponde hoy, ¿no? Pero me estaba acordando de esa cita, vamos, de esa parte del asesinato considerado como una de las bellas artes, un precioso libro, bueno, un estupendo libro de Thomas de Quincey, un librito, y entonces hay una cita que siempre leo porque si no la adorno mucho, que dice, si un hombre se deja tentar por el asesinato, decía Quincey, porque decía, yo no soy partidario del asesinato, me acusan de eso, porque si un hombre se deja tentar por el asesinato, poco después piensa que el robo no tiene importancia, del robo pasa a la bebida, de la bebida a no respetar los sábados, y de ahí pasa a la negligencia en los modales y al abandono de sus deberes dominicales. Quiero decir, lo que ha empezado el comienzo de la era Sánchez, de la era PSOE, es un crimen. Es un crimen peor que cualquier otro crimen. Es el pactar, el comprar el gobierno con criminales, con los peores criminales, los que han conspirado con un golpe de Estado para destruir la nación y el orden constitucional, los que integran e intentan imponer la victoria de los etarras e integran en sus listas asesinos, es decir, Batasuna o Bildu, me es igual el nombre, los que quieren destruir las instituciones a sueldo de Irán o Venezuela, los aliados podemitas. Esto es el inicio de Sánchez, pero claro, de ahí ha pasado a considerar irrelevante un saqueo brutal de las instituciones, encerrar a los españoles ilegalmente y de ahí seguramente mañana nos llame gilipollas el presidente del gobierno. Perdón. Así es, pero no olvidemos que la era Sánchez realmente comienza con una moción de censura y un bolso. Bueno, no lo perdamos de vista. A ver si la era Sánchez va a haber empezado en esta última etapa. A mí no hace falta eso. Bueno, pero lo que quiero decir es que, esto, o sea, es una banda de saqueadores. Lo único que no sabemos en este momento es si el papel de Sánchez incluye o no comisiones. Esto es lo que no sabemos. Comisiones propias, quiero decir. Porque hay otro tipo de comisiones. Nadia Calviño necesita hacer lo que le dictó Koldo, que Nadia guapa, para eso te ha criado tu padre con muchísimo dinero en los mejores y más caros colegios del mundo, para que tengas que hacerle trabajos sucios a Koldo, el portero de discoteca o de puticlub, me es igual. O sea, a Nadia Calviño no hace falta una comisión. Nadia Calviño sabía muy bien lo que quería, que es utilizar el gobierno como un trampolín
e irse deprisa y corriendo. El trampolín no está mal. El Banco Europeo de Inversiones es un lugar donde ya solo el sueldo, las dietas, los viajes, los hoteles, las comidas y los complementos varios y en varias cosas, vamos, justifica incluso hacerle caso a Coldo, Nadia, a Coldo. Tú y Coldo estáis en el mismo barco, Nadia Calviño. Fíjate, con la cara de buena que tienes. Perdón, ya me Bueno, es que está hablando de Nadia Calviño, está hablando de Salvador Illa, está hablando de 3 ministros en ejercicio, estamos hablando de Marlaska, estamos hablando, bueno, también de presidentes autonómicos, como el caso de Francina Armengol, como el caso de Torres. Bueno, en fin, es que ya ven ustedes que, como dice don Asís Timmermans, es que eso era una auténtica cueva, ¿no? Ahí yo pago, a todo el mundo. lo he dicho públicamente, pago un pincho de tortilla al primer diputado, le diré de PP o PSOE, pero al primer diputado que desde la tribuna de alguna manera le llame cariño a la presidenta del Congreso de los Diputados. No tiene decencia. O sea, ¿qué hace la presidenta del Congreso de los Diputados siendo presidenta? Son unos indecentes, son unos macarras de puticlub como Coldo. Son eso. ¿Qué hace ahí? ¿Le vas a llamar cariño o le vas a... Señora presidenta del Congreso, cariño. Le siguió informando Coldo tal y como hemos sabido, le informó de todo, cariño. Bueno, es decir, al primero yo le invito a un pincho de tortilla, que en Castellón se llama almorzar, según dice Carolina. Almorzar es verdad. Y en más sitios. En Valencia en Andalucía también se sigue diciendo. Y en Soria almorzar. yo creo que también. Sí. Yo aumento la apuesta, yo apunto a la caña. Asís paga el pincho de tortilla y tú la caña. y yo la caña. De acuerdo. Doña Ángeles Ribes, no sé si quiere sumar a esta invitación, añadir algo a este menú. Las aceitunas, ¿no? Eso es soborno, que quede claro. Vamos a ver. Aquí el problema es sistémico. Es decir, no estamos frente a un caso, No. Claro, Aquí hay un fallo orgánico de todo el sistema político español que empieza dentro de los partidos, que no son estructuras democráticas, por más que la Constitución prevea que lo sean, y que genera en su interior una serie de dinámicas que son perversas y que favorecen que este tipo de personas lleguen a los puestos más altos de la política, precisamente haciendo, prometiendo y debiendo favores a lo largo de toda su carrera. Es decir, uno no llega a ser diputado o ministro y de repente, ¡pum!, cae una corrupción encima tuyo, como el que te cae una tormenta y te empapa y dices, bueno, pues a partir de aquí ahora tengo que coger y, cariño mío, como dice Asís, empezar a... No. Todo esto viene de mucho más atrás. Recordemos cómo llega Pedro Sánchez a ser el presidente de su partido, pero es que no es solo su partido, es que son todos. Todos, absolutamente todos, porque las estructuras que se manejan dentro priman antes que unos postulados de regeneración pública y de ética personal, priman un culto al líder, priman un mamoneo entre diferentes familias internas que al final, evidentemente, lo que provocan es que asciendan personas acostumbradas a unas prácticas que son de la cosa nostra, mafiosas, 100%. Entonces, si tu organización, llámale partido X, tiene unas prácticas mafiosas, evidentemente en el exterior también las va a tener. Y frente a eso, lo único que cabe son estructuras alternas de control muy, muy rígidas y muy beligerantes. Y por eso están ahora mismo parasitando esas instituciones, para que no sean el contrapunto que se necesita en todo Estado de Derecho para contrarrestar ese poder omnímodo. Porque al final, si tú ves que llevando a cabo estas prácticas no tienes la más mínima consecuencia electoral, no solamente las vas a seguir practicando, es que las vas a multiplicar por 1000. De todo lo que está saliendo, y con o sin la concurrencia del equipo de opinión sincronizada defendiendo a Sánchez, ¿cuántos votos va a perder el señor Sánchez por esto? Pocos. Ahí es donde está el problema. Y por eso es sistémico, porque encima los votantes, nosotros, no exigimos responsabilidades a los partidos. No castigamos las conductas corruptas, castigamos las de los otros,
Las de que no son de nuestra cuerda ideológica, pero las propias tiran la polarización, es un problema. La polarización de la vida política no es solo algo para favorecer a una opción política, como decía Zapatero, necesitamos más tensión. No, tiene un efecto muy claro, que es que demonizas al adversario, la maldita derecha, la ultraderecha, la extrema derecha, lo que sea, y eso permite que cualquier cosa que hagas tú, cualquier cosa que hagan los buenos, que por supuesto es la izquierda, que son, como todo el mundo sabe, es lo que les gusta a los pobres. Tanto les gusta a los pobres que multiplican los pobres en cualquier lugar donde gobiernan. Cualquier cosa que haga yo está justificado, aunque solo sea porque yo no lo hago por interés propio, sino por el bien común y porque los demás son muy malos. Entonces estamos hablando de que en el Congreso de los Diputados, es que las cosas pasan muy rápido y se olvidan. En el Congreso de los Diputados ha funcionado unas reuniones con Tito Berni, en las cuales se pagaban con prostitutas y cocaína, pagadas por empresarios, para que Tito Berni consiguiera contrataciones públicas. Tito Berni es miembro del Partido Socialista. Era miembro del Congreso de los Diputados. Las reuniones se hacían en el Congreso de los Diputados y luego se iban a cenar a, ¿cómo se llama el restaurante este? Ramsés. A Ramsés. Ramsés, por cierto, por ahí estaba cenando, parece, Pachi López y algunos. Bien, y se van allí, pero claro, no pasa nada. 90.000 euros es lo que alguien ha dicho que ha entregado. ¿En Ferraz? En Ferraz, segunda planta. ¿Quién está en la segunda planta de Ferraz? Claro, es que ¿Quién está en la segunda planta? Esa es una de las grandes preguntas. ¿Quién recibía esa bolsa de papel? ¿Ha mejorado ya la corrupción? Ya no son bolsas de basura, ya son bolsas de papel. No, la de las bolsas de basura porque son sostenibles. Es decir, bueno, eso sí, es ecosostenible. Pero de todas maneras, si me permitís, aparte, puedo estar muy de acuerdo en muchas de las cosas que decís, pero al final parece que caemos siempre en la consideración de que la corrupción en España es algo histórico, ontológico, diferencial, y no lo es. No, es una estructura. No lo es. No, la corrupción existe en todas las organizaciones humanas, en el mundo entero, en toda época y en todo lugar. Lo que falla es que no hemos sido capaces de articular un sistema para controlarlo, prevenirlo, castigarlo, y que no está estructurado de una manera que permita a los ciudadanos no solamente exigir unos comportamientos, sino expulsar de la vida pública y de la representación que hacen en este caso a los políticos. No hemos querido, no es que no hayamos sido capaces, es que no hemos querido. Sí, ¿quiénes no hemos? Perdón, claro, el hemos lo has dicho tú, con lo cual el sujeto del que estás hablando no sé cuál es. Yo no estoy hablando de los partidos, sí. estoy hablando de la sociedad. No hemos querido. Los intentos que ha habido al respecto se han quedado en el cajón de, como hablaba de los códigos, códigos éticos autorreguladores, como digo, a la altura de otros países de nuestro entorno, y se han quedado en el cajón porque se le está pidiendo, por ejemplo, a la administración, con unos sistemas de integridad que se quedan puramente en una expresión de voluntad y de deseo, pero que no se articulan. ¿Por qué? Porque al final se considera que estas medidas son para penalizar al gobierno que está en este caso, y no lo es. Están para posibilitar que diferentes partidos o diferentes gobiernos que haya se sujeten a las mismas normas. Pero ligando con lo que decías de la polarización como esa cosa que parece que está en el aire, pegajosa e informe, yo no creo que la polarización sea algo real. La polarización es una herramienta 100% política amplificada por los medios, que sirve precisamente para desestructurar las conexiones que hay entre los que vivimos sujetos a lo cotidiano y a un interés común por los problemas comunes. Es creado y artificial, pero que es real. Pregúntaselo aquí a esta señorita cómo han conseguido destruir la sociedad catalana. Estaba precisamente claro, es real, pero muy la real. Tú te levantas por la mañana y te miras al espejo y dices, estoy cansado, estoy alegre, estoy indignado, pero dices, estoy polarizado. No, basta que te encuentres con tu cuñado para decirlo. Pero lo de la polarización son nuevos nombres para darle, en fin, una manera de utilizar a cuestiones que aparecen, pero que no tienen entidad en sí mismas. Es decir, que hay desgaste, desafección, que hay descontento, que hay una falta de confianza en las instituciones y en los partidos políticos como principal institución que nos representa, claro que sí, pero la sociedad civil, insisto, está y puede
ejercer cada vez más el poder que debe tener y que le ha sido de alguna manera menoscabado por el cada vez mayor poder de los partidos políticos, que no deben ser más que un instrumento. No sé si puede, pero Sí, claro que puede. de hecho, nunca jamás el ¿qué? nivel de corrupción ha sido tan intenso y nunca jamás el poder de el gobierno. Yo no estoy de acuerdo, Bueno, ¿eh? Bueno, si quieres, nos remitimos a los hechos pasados como quien dice, el mundo está peor que nunca. Oiga, no es verdad. Yo nunca he dicho el mundo está peor que nunca. De hecho, es una falsa. He hecho el símil, ¿no? Los que dicen el mundo está peor que nunca. Los hechos dicen que estamos mejor que nunca, más allá de la situación terrible. Y la corrupción no está peor que nunca en el sentido de acumulación. Es decir, vamos a ver. Siempre nos creemos que nuestra época es la peor. No, en absoluto. Mi ideología es lo contrario. Es algo malo. Nunca, o sea, quiero decir, por ejemplo, nosotros vivimos, eso revela mi edad. Bueno, tú tienes la misma edad que yo, aunque no lo parezca, aunque parezcas mucho más joven. Y a joven. mucha honra, ¿eh? No, aunque parezcas mucho más joven. ¿Qué somos? X, Del 66, no somos sé qué X. somos. El otro día me enteré, yo generación X. convencida de que era boomer y oye que somos X. Hay una línea muy delgada, X, una línea delgada, pero la cosecha es mejor, ¿eh? Yo, estoy de acuerdo con Asís. Yo me voy a autodeterminar en cuestión de edad, pero nosotros solo hemos de edad. visto... ¿Te vas a poner otro? Solo en edad. hemos visto la corrupción de Felipe González. Fuera así o no fuera así, los escándalos de corrupción que rodeaban a Felipe González, en ninguno de ellos se consideraba o se sospechaba que Felipe González estaba recibiendo comisiones de esos escándalos de corrupción, de Roldán, de la Guardia Civil, de uno de otro. No se sospechaba. Yo tengo mi idea sobre cuál es la fuente, entre comillas, de corrupción de Felipe González, que tiene más que ver con vecinos del sur y otras cosas. Pero en esos escándalos que determinaron su caída, no se sospechará. Aquí... Hablas de la corrupción económica, es decir, el lucro por parte del presidente de gobierno no se sospechaba. Ni de él ni de ninguno de los que ha venido después. Bueno, bien, ni de... Porque la corrupción va mucho más allá. No me voy a liar en eso porque el tesorero del Partido Popular era de hombre de confianza de quien yo me sé. Pero no quiero desviarme del tema. Nadie sospechaba eso. Sin embargo, estamos en un escenario en el cual el impulsor de Ábalos, de Koldo, léete el libro mal escrito por Irene Lozano y firmado por Pedro Sánchez, y léete lo que dice Pedro Sánchez de Koldo. Etcétera. Esto es presidente del gobierno, es decir, quien impulsa la ola de corrupción que hoy intenta él mismo cortar mediante el control de todas las instituciones, hasta tal punto que ha sido capaz de obligar al Tribunal Constitucional a anular la labor de los tribunales y obligar a absolver a unos delincuentes solo por el hecho de que sean presidentes del Partido Socialista, Chávez y Griñán. Es decir, estamos en un momento en que esto no había pasado nunca. No había pasado nunca. Pero yo discrepo nunca jamás. En un sentido. Ni siquiera en el franquismo. Y mira Matesa. Yo creo que hay muchos elementos diferenciales. Sí. A nivel presidente del gobierno, o sea, como tú dices, pero a nivel presidentes autonómicos, eso ya lo hemos vivido. Es decir, la corrupción alcanzada por los gobiernos de Jordi Pujol en todos los aspectos y con unos lucros por personales ejemplo, familiares, y no solo. Claro. Estaba pensando en el gobierno nacional. Claro. Llevaba las bolsas de basura llenas de dinero a Andorra y los llamaba los misales, etcétera. Y estamos asistiendo al blanqueamiento de Jordi Pujol por parte del PSC de Salvador Illa. Es decir, Pedro Sánchez es el alumno aventajado y en una posición muchísimo mejor para poder ejercer esa malignidad, pero es el alumno aventajado de todos los sucesivos gobiernos nacionalistas, separatistas, no solamente en Cataluña. Es decir, pero insisto, es que aquí todo esto viene de raíz de un mal endémico que tenemos y es la estructura política que tenemos y que no hemos sido capaces de cambiarla. Es decir, yo que vengo de un partido que llegó prometiendo regeneración democrática, Ciudadanos, ese partido cayó en 0, en las mismas lacras que tienen los demás partidos. Es decir, cuando es corrupción colocar
a las personas que se han quedado fuera de los premios de las listas y a los amiguetes como asesores con un sueldo público y que luego no hacen su labor. Eso es corrupción. Eso es ética. Lo puedes llamar como lo quieras, pero Eso es ética. Eso es A ética. mí mi partido me crucificó porque yo elegí a los asesores por currículum vitae y no por carnet. Y por oferta pública, ¿no? Claro. Eso Y es evidentemente, en cuanto a mí me echaron del partido, les faltó tiempo para cambiar a los asesores y poner gente con el carnet en la boca. Eso, hay que hacerle entender a los españoles que hay que penalizarlo. Exactamente. Y de hecho, esa es una de las claves, ¿no? Que se garantice el correcto ejercicio del poder y que en un momento determinado Y se sobre sepa todo del contrapoder. del Es decir, contrapoder y de esta rebelión cívica de la que hablaba antes doña Beatriz Becerra, pero- ese poder que se nos ha ido sustrayendo Claro, o sea, en muy que no es pocas tanto una ocasiones. rebelión, es volver a los orígenes y hacer una identificación de quiénes somos, dónde estamos y cuál es nuestro poder. Nuestro poder es, nuestro encargo a la política es la representación y la gestión, ¿no? de nuestros recursos a través de políticas en las que tenemos que participar. Pero todo eso, como decía al principio, parte de un suelo común, que es la aceptación de unos principios éticos que todos tenemos en nuestra casa, que, cómo no, tienen las empresas, cómo los gobiernos corporativos pueden tener los niveles de código de buenas prácticas, de buen gobierno, códigos éticos, responsabilidad penal, responsabilidad social, todas las responsabilidades que quieras, las tenemos en casa, las tenemos en todos los entornos a nivel europeo, en todas las instituciones, gobiernos de nuestro entorno, casi todos, y aquí no. Bueno, No lo tenemos y perdona si es que termino. La corrupción Y el en la Unión Europea es vergonzosa. Eso es una afirmación que Es luego, si vergonzosa, quieres, la empezando argumentas. por la comisaria. Luego la argumentas. ¿Dónde están los espías ¿Me rusos permites y los terminar? códigos éticos de los espías rusos? En ¿Puedo 2017 terminar? pululando por Barcelona. Madre mía. Yo os cuento si queréis lo que... No, porque estamos hablando de... Yo creo que estamos ¿no hablando... queréis que os cuente entonces para que lo No, metes lo el que tema? quiero decir es que se nos está Pero escapando vivo no abras la el presidente afirmación, Sánchez. no abras una afirmación que luego no quieres resolver a través de hechos. Entonces termino lo que estaba No, sí, diciendo. la quiero resolver. Bueno, pues luego la tratamos. Entonces, si termino el argumento, lo que me refería a los códigos y a esa capacidad de articularlos. Por supuesto que hay una asunción por parte de la sociedad de que esas normas, que como decía, están en el gobierno corporativo, en el gobierno doméstico, en el gobierno educativo, en el gobierno de las instituciones europeas a las que nos debemos y que tenemos un nivel de acatamiento que corresponde a países de nuestro entorno, sino que eso lo que permite es ir más allá de la ley, porque las leyes cambian. Las leyes se ajustan, las leyes se adecúan a tenor de los gobiernos que pasan. Pero no se puede pedir, hace 2 días, 3 semanas, que el Congreso y el Senado incrementen la dureza de sus códigos de buenas prácticas cuando el Ejecutivo no tiene ningún tipo de norma aceptada, que no es solamente para lo que es el comportamiento, digamos, de sus entornos familiares o de relaciones sociales, sino que tiene que ver, y eso es esencial, con los asesores, con los regalos, con el uso de los recursos públicos y también tiene que ver, por supuesto, con el tipo de comportamiento que tienen, tanto a la hora de representarnos como a la hora de manejar los negocios públicos, que no son más que una encomienda. A mí me gustaría volver... Perdón, no, por favor. Vamos a hacer una pausa, don Asís. 2 minutitos de pausa y volvemos sobre este tema. Además, una última pincelada, porque sé que doña Beatriz Becerra se tiene que ir pronto, pero yo creo que nos da tiempo abrir ligeramente este melón en el tema de la Unión Europea, sobre todo para darle derecho a réplica, que también es bastante importante. Pausa publicitaria y volvemos enseguida aquí en Mañanas en Libertad. El Toro TV también es Radio Libertad. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Sin estigmas, con la más avanzada ciencia, con conciencia, afecto y respeto, tratamos desde el año 1935 a los pacientes mentales en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Teléfono 952 20 14 64 o infórmese en la web www.hospitalsanfrancisco.com.
Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. ¿Se crean ustedes que no han hablado durante la pausa? Pues no. Han estado siguiéndonos en YouTube, ahora han visto que se han seguido enzarzando pese a que he dicho yo, por favor, cortad el debate y luego seguimos. Pues no me han hecho ni caso. Qué poca autoridad tengo yo en esta mesa de debate. La verdad, lo bueno es que viene don Luis del Pino el próximo lunes, que la ausencia ha sido breve, para por lo menos poner orden, porque lo que es orden aquí ha habido poco. Eso sí, nos hemos cruzado unas palabras que vamos a reproducir aquí, y es que de hecho doña Beatriz Becerra hablaba del nivel de exigencia que deberíamos elevar a la hora de hablar de los estándares de conducta de gobierno. Hablábamos del tema de, por supuesto, el gobierno actual de Pedro Sánchez. Ya ven ustedes que lo que hemos conocido con la UCO, pero también tenemos que hablar, pues quizás de vicepresidentes, también de partidos políticos, qué pasa en la oposición. Existe también un código de conducta de gobierno ético. Gobiernos locales, administraciones locales, lo señalaba doña Ángeles Ribes, que además ella tiene un conocimiento bastante profuso del tema catalán a través del Ayuntamiento de Lérida, de cómo son las administraciones locales, autonómicas, y también, por supuesto, lógicamente, de la Unión Europea. Doña Beatriz Becerra, saben ustedes que estuvo durante mucho tiempo en el Europarlamento. Ella actualmente pues ha fundado la organización España Mejor junto con Miriam González, a la que se le conoce como esposa de, pero yo creo que ella tiene más que una entidad, y de hecho precisamente por eso a través de España Mejor lo que está haciendo es intentar dinamizar la participación de esa sociedad civil, ¿no? de la que hablábamos. Doña Beatriz, respecto al tema de Europa, hablábamos de corrupción. Es verdad que han saltado escándalos sumamente graves, como por ejemplo hablamos del Morocco Gate, ¿no? O de, por ejemplo, el Qatar Gate. Corrupción hablábamos de todos los niveles, de gobiernos, de partidos, de instituciones también, ¿no? Bueno, la corrupción normalmente puede estar amparada en un marco institucional, pero los corruptos son las personas, ¿no? Eso es así a todos los niveles. En la Unión Europea la referencia que hacía Asís estaba claramente vinculada a personas con nombre y apellidos que yo tengo el placer o la desgracia de haber conocido y haber convivido en la práctica parlamentaria durante años. Pero lo importante, insisto, es tener las capacidades, el marco, la articulación de medidas como para afrontar, para controlar y para reaccionar cuando eso se produce. Y el nivel de entrada de países como Marruecos o Qatar, ¿no? A la hora de influir en las prácticas políticas, pues bueno, no ocurre solo en la Unión Europea, sino que ocurre todos los días, como decía Ángeles, a nivel municipal, en fin, ¿qué vamos a decir? A nivel regional, pues también, y a nivel nacional, pues lo estamos viendo ahora mismo a todos los niveles. Pero insisto, lo importante es, ¿podemos hacer algo al respecto? ¿Es posible que a nivel de todas las instituciones, de todas las administraciones, de la propia sociedad civil, asumamos, nos adhiramos, decidamos poner en marcha una serie de medidas que son muy fáciles de implementar? En el Código Ético del Gobierno que hablábamos, que hemos elaborado y impulsado con Hay Derecho, por cierto, con la Fundación Hay Derecho,
bueno, pues para plantearlas como una propuesta. Son 99 medidas que a lo mejor dicen, oiga, no, pues 99 no, pero me quedo con 50. Asúmalas. Estamos presentándolo a nivel de todas las instituciones. Hay muchos ayuntamientos que ya están dispuestos, como no, a adherirse. Pero curiosamente del Gobierno no ha habido una sola respuesta positiva. La única respuesta más, digamos, elaborada que hemos recibido, fijaos, y lo comparto con todos ustedes, ha sido, por ejemplo, del ministro de Asuntos Exteriores, que ha dado acuse de recibo y ha dicho que eso no es de su competencia. Entonces, el señor Álvarez ha dicho que el tema de relaciones con medios de comunicación, por ejemplo, ofrecimiento de regalos, viajes, no es de su competencia. Entonces, ahí tenemos el problema. Los ministros de este gobierno, igual que los ministros del anterior o del que venga, no tienen por qué poner unos elementos de juicio acerca de lo que debe ser comúnmente aceptado, ¿no? Y yo creo que esa es la cuestión. Este código está planteado, lógicamente, por la estructura de responsabilidades de arriba abajo, pero yo apostaría a que va a salir adelante más pronto que tarde, pero va a ser de abajo arriba. Va a ser imposible de denegar. Sí. El ministro Álvarez es un señor que ni más ni menos que colocó a su mujer de alta directiva de Huawei en un momento en el que el gobierno español está trabajando para los intereses chinos, estrictamente hablando. De todas maneras, voy a resumir la ética del Parlamento Europeo y de la Unión Europea, y no voy a hablar de la señora von der Leyen porque quiero tener un buen día. La Eurocámara sanciona a la diputada letona acusada de haber espiado a Rusia. La ha sancionado. Para Rusia. Para Rusia, sí, para Rusia. ¿Sabes en qué consiste el castigo? En la prohibición de participar en actividades oficiales del Parlamento Europeo como de las delegaciones y la suspensión de dietas durante 5 días por un valor de 1.750 euros. Eso sí, la empleada de los gobiernos de la Unión Europea, la señora von der Leyen, se permite el lujo, la gran amiga, la íntima amiga de Pedro Sánchez, se permite el lujo de ausentarse y de insultar al presidente de un gobierno con el que yo coincido en pocas cosas, pero se permite el lujo de coger, levantarse e irse, y se permite el lujo de conspirar abiertamente para cambiar un gobierno de la Unión Europea como era el polaco. Es decir, la corrupción está ahí, y además Pedro Sánchez está en el corazón de esa corrupción, y cuando digo corazón lo digo con segundas. Dicho esto, yo quiero hablar de Pedro Sánchez. Sí, pero no dejes ahí plantado lo de la señora Sanoca, con la que he convivido parlamentariamente durante 5 años y sé perfectamente cómo ha actuado y qué nivel de conocimiento ha habido o no de sus actividades. El reglamento del Parlamento Europeo permite una serie de medidas preliminares. Es decir, la investigación ha venido después y las medidas que se van a tomar después sobre ella... Estamos hablando de espías, por favor. ¿Y qué? Que estamos hablando de espías de una guerra. Estamos hablando de espías de una guerra. No estamos hablando de bromas. No estamos hablando de bromas. Pero tú has visto que se haya ocultado... El Parlamento Europeo no debería... Pero ¿cómo que no participe en una guerra? Yo quiero que no dejen entrar a una espía en el Parlamento Europeo, cosa que no han hecho. Pero hombre, ¿de qué bromas estamos haciendo? ¿De verdad crees que el ciudadano va a seguir desafectándose? ¿De verdad crees que los ciudadanos europeos con esa... en fin, no sé, esa denuncia supuesta que haces sobre que el Parlamento Europeo... Sí, la que estás diciendo. Yo estoy leyendo lo que ha hecho el Parlamento Europeo. Tú estás diciendo que el Parlamento Europeo no está actuando correctamente a la hora de poner en marcha una investigación y las medidas suficientes para que una europarlamentaria, que no es la primera línea única y no solamente es letona ni es con Rusia, que en este caso era una actuación a favor de, pero tenemos otros, el caso de Qatar, decir, y no era letona, era italiana, y tenemos a españoles que han estado involucrados ahí también. ¿Cuál es el último fondo? ¿Cuál es el último fondo de inversión que ha autorizado el gobierno español? ¿El último fondo de inversión? Sí. No sé, Qatar. El fondo soberano. Claro. Nada más. Pero ¿y qué concluyes con eso? ¿Qué tiene que ver eso con corrupción de las instituciones europeas? Yo no veo ninguna relación. Bueno, en absoluto. No, estaba citado. La corrupción de las instituciones europeas no hay ninguna corrupción. Hay una actividad rechazable y que ha sido puesta en evidencia de forma pública. Sí, es decir, en otros casos se ha elaborado... ha sido rotundo y tremendamente efectivo, y yo desde luego creo que la Comisión Europea se ha redimido de todos sus pecados con esta actuación
tan rotunda contra la espía rusa. Entienda, don Asís, que a veces en la radio no se entiende la ironía. Sí, pero además, lo malo de la ironía cuando se trata de menoscabar la confianza en las instituciones, cuando por otro lado, no está basada en hechos, Asís. Perdóname que te diga. Es decir, el discurso permanente de, por un lado, qué horror, las instituciones se caen, se destruyen, los ciudadanos no tenemos en qué confiar, y por otro lado, articular una serie de denuncias o de acusaciones que no se basan en hechos. En nada. En esto, no se basan en nada. No hay espías rusos ni hay eso. No, pero tú no estás diciendo que no haya espías rusos. Tú estás diciendo que la responsabilidad de que haya habido una actuación de injerencia a través de una diputada letona en el Parlamento Europeo es culpa del Parlamento Europeo. Pues no tengo la menor duda. Pero bueno, yo creo que no es el debate. Haya quedado. Yo creo que no es el debate. La corrupción en España, o sea, podemos hablar de sistemas, que yo hablo de sistemas normalmente, podemos hablar de estructuras, podemos hablar de falta de democracia de los partidos y sobre todo de un exceso de poder en los gobiernos y de una interferencia en los medios. Pero de aquellos pueblos vienen estos lodos. Es decir, el problema de Dolores Delgado no es que fuera nombrada fiscal general del Estado, es que Dolores Delgado fue grabada y era cómplice, digo cómplice en términos coloquiales, ¿verdad? Cómplice de un juez corrupto, expulsado de la carrera, no corrupto, sino prevaricador, expulsado de la carrera judicial por prevaricador. ¿La prevaricación es corrupción? Acabo de decir no corrupto, perdón. Yo me lo pregunto al revés. No, la prevaricación es adoptar una resolución injusta a sabiendas, eso es la prevaricación. Es un tipo de corrupción. Bien, no, sí. Pero bueno, es igual. Quiero decir, ese día, y esto se lo dije yo al entonces portavoz de la Comisión de Justicia del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, ese día se tenía que haber retirado la oposición del Parlamento. Es decir, una señora que está intercambiando información de origen sexual con un señor Villarejo que le está contando que utiliza la información sexual de jueces y de personas, que utiliza prostitutas para sacar información a gente, y Dolores Delgado le está diciendo, pues la primera información, mire, yo conozco que hay jueces que se han acostado con menores en Colombia, está intercambiando información sexual, eso ha hecho Dolores Delgado, y ahí el PP no hizo nada, ni el PP ni nadie. Esto ha seguido. Entonces hemos tolerado el aliento, el que incentiven crímenes, es decir, que incentiven golpes de Estado mediante la compra de votos y los indultos, que incentiven el premio a los etarras y a los asesinos, pactando con una organización, con Batasuna, que ha incluido 90 criminales en sus listas, 90 criminales. Todo esto es decir, hemos permitido el crimen, y ahora nos escandalicemos de que roben. Esto es el final de la jungla de asfalto. Que sabe que terroristas, socialismo, bien común, y entonces llega Bruce Willis al final de la película y dice, o sea, todo esto... La jungla de cristal. Perdón, sí. La jungla de cristal. Y entonces la jungla de cristal llega Bruce Willis al final de la película y dice, o sea, todo esto no era más que un inmenso saqueo y estabais matando a cientos de personas por un inmenso saqueo. Esto es Pedro Sánchez. Esto también me recuerda al Capone, que al final cayó por delito fiscal. Don Asís, que también es un hecho importante. Doña Beatriz Becerra nos tiene que abandonar. Esto estaba lamentablemente, ya lo organizado. Siento de verdad, porque me hubiera quedado mucho rato. Exacto. Le esperamos y le convocamos para una próxima vez. Le dejamos que abandone nuestros estudios y, si les parece, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa publicitaria aprovechando esta circunstancia y volvemos a retomar el tema que consideramos el tema del día. Ese informe de la UCO, esa involucración directa de diferentes agentes. Estamos hablando de Koldo, de Ábalos, de muchos ministros y quizás Pedro Sánchez y el Partido Socialista. La vuelta de publicidad, vamos con todo ello. Tus mañanas en libertad. Radio Libertad. Sabores Sierra de Madrid nace del cariño hacia la tradición y la elaboración artesanal del embutido, una empresa familiar situada en la Sierra de Madrid. Todos nuestros embutidos están elaborados con las piezas nobles, principalmente pierna y paleta, utilizando los mejores aderezos y tiempo de secado para obtener un sabor único como el de antaño, en su mayoría 100% natural. La especialidad es el embutido de ternera IGP Sierra Guadarrama, premiado en 2023 como el mejor chorizo del mundo especial, siendo pioneros en la elaboración de este embutido y reconocidos con la M Producto Certificado garantizado por la Comunidad de Madrid. No hay excusa,
prueba y regala embutidos premium sabores Sierra de Madrid. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. El Toro TV también es Radio Libertad. Si quiere solucionar con éxito su pérdida auditiva, visite Mi Centro Auditivo. Profesionales expertos con más de 20 años de experiencia en la mejora eficaz de la audición. En Mi Centro Auditivo le ofrecen la tecnología más vanguardista, como los audífonos Phonak, que cuentan con los avances más novedosos en prestaciones tecnológicas, diseño y conectividad. Reserve su cita y disfrute de un mayor bienestar con una mejor audición. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking. Reservas en restauranteeltorreón.com. El plan más refrescante del verano. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Si se están incorporando a este sonido, el de Radio Libertad, tengo que decirles que don Luis del Pino no está. ¿Por qué? Porque está rumbo a Cartagena, va a tener un acto esta misma tarde dentro de Hispanidad 2024 y mañana va a estar en Murcia firmando libros en la Feria del Libro. El lunes espero que vuelva a estos micrófonos para poner orden. ¿Por qué? Pues porque a mí se me desbandan los contertulios. Están con nosotros Asir Timmermans y Ángeles Ribes y estamos comentando la noticia del día, esos informes que ha desvelado la UCO, cómo llegaba la trama de corrupción, la que estamos llevando trama Coldo, trama Mascarillas, trama Begoña. Es trama PSOE. Trama PSOE, quizás. Trama Pedro Sánchez, ¿no? El problema quizás está en lo que puede salir próximamente y claro, vamos atando cabos. Hablamos, por ejemplo, de esa ley contra la máquina del fango, contra esos medios de comunicación incómodos. Quizás no era por lo que ya habían dicho, sino lo que podemos empezar a decir a la luz de estas informaciones, de esa inquietud en el Partido Socialista. Don Luis del Pino hablaba en estos micrófonos esta misma semana de que Pedro Sánchez ya era un cadáver político. Yo no sé si existe una cierta intranquilidad dentro del Partido Socialista ante esta cuestión y sobre todo, fíjese doña Ana, yo ponía encima de la mesa esta mañana el tema de la ley de amnistía. ¿Por qué? Porque quizás no es por los que hay que amnistiar ahora que vienen de atrás, sino por los que van vendrán, a tener que amnistiar. Claro, ¿no? Por eso estaban tan interesados en que algo como el uso inapropiado de fondos públicos, si no era para enriquecimiento personal, pues entonces cabía dentro de la ley de amnistía, cosa que están intentando los jueces decentes que todavía quedan, que eso no sea así. ¿Por qué? Porque lo que hemos vivido en Cataluña durante todos estos años tuvo el culmen, todos lo sabemos, con los hechos de 2017, etcétera, y a partir de ahí no se ha desvelado todavía porque lamentablemente hay tramas que no se han seguido investigando, como por ejemplo la trama rusa. Recomiendo, por cierto, puedo hacer spoiler de por supuesto, y propaganda de otro medio y otro periodista, que es David Alandete, tiene un libro extraordinario, sí. La trama rusa. Es más, se le ha entrevistado por este libro aquí, en este programa. Aquí, sí, señora. Sí, señor. Estupendérrimo, confirma muchas de las cosas que algunos ya sabíamos y da datos que algunos no sabíamos y que creo que terminan de poner la guinda. Le echaron del país por investigar la trama rusa. El País, periódico. Y esos nexos, ¿no? También entre el poder, quién dice qué y qué puedes decir, qué no puedes decir, qué titulares incomodan al poder, ¿no? Es que aquí la clave está cuando
intentaron empezar a vendernos lo de que este gobierno siempre tiene el mismo modus operandi, si os fijáis. Siempre dice que hay una norma europea o tenemos que acomodarnos a los códigos penales de los países europeos de nuestro entorno, o es que en Europa se hace para intentar colar esas leyes o esos mandatos que quieren hacer. En este caso vinieron con el mismo rollo, con el tema de los medios. No, hombre, es que en la Unión Europea tenemos que acomodarnos a lo que dicen, tenemos que saber quién financia los medios. Yo estoy absolutamente de acuerdo en eso. Hombre, por supuestísimo que tenemos que saber quién financia los medios, con nombre y apellidos de todos los medios. Pero al final, aquí de lo que se trataba es sobre todo de ahogar, no solamente económicamente, sino también a base de posibles querellas, a aquellas personas que dicen cosas que incomodan al poder. Entonces, si tú estás protegido por un medio potente, como son los medios de la izquierda, te puedes permitir el decir verdaderas barbaridades en antena, que normalmente no te pasa nada. Ojito que lo hagas desde otros medios, y ojito que lo hagas tú desde un podcast o algo, porque claro, hay que definir qué es un medio. Claro, y hacer una lista de medios, lo que es un paso, eso es un la paso. Lista negra, hombre. Y es un paso para impedir a los que tú no consideras medios, por ejemplo, que accedan a las ruedas de prensa, etcétera. Pero yo quiero decir una cosa, y fíjate que dejando sobre los grandes medios, estoy hablando los grandes medios consolidados. Bueno, no hablo del País y de la cadena SER, porque no les considero, o sea, les considero unos mercenarios que tienen de vez en cuando alguna persona que escribe bien para justificar lo demás que hacen, que no es periodismo, es otra cosa. Pero bueno, a lo que voy. Dejo a salvo el mundo, o sea, el mundo es verdad que cuenta con colaboraciones como las de mi querido Fernando Lázaro, importantísimas. Pero dicho esto, los grandes medios asisten impasibles al veto a los medios, entre comillas, alternativos, y no levantan la voz. Bueno, la corrupción generalizada, la banda de saqueadores que está copando y que ya ha copado el Tribunal Constitucional y las altas instituciones del Estado, no estaría aparentemente acorralada, que yo no soy nada optimista todavía, si no llega a ser por medios, o por serios medios, como El Debate, estupendamente dirigido por Vieto Rubido, como The Objective, como Libertad Digital, como el Grupo Intereconomía y esta misma emisora, el Grupo El Toro y esta misma Radio Libertad, como Voz Populi de otra manera, como algunos medios, El Confidencial, como algunos medios, seguramente me acabo de dejar alguno, yo iba a citar alguno y se me va, me perdonas. Gracias a estos medios están sacando información sobre la actividad presuntamente delictiva del presidente del gobierno y sobre su papel de capo de una auténtica mafia. Entonces, ya está bien, señores, de callarse cuando están vetando a los demás. Bueno, eso es igual que en las yo tengo una teoría, o mejor dicho, tengo un reto para el gremio que consiste, oiga, las ruedas de prensa, si quieren que vayan los periodistas, tienen que ser con preguntas. Si no, envíe usted una nota o una grabación y déjenos en paz. Segundo, preguntas de verdad. Y preguntas de verdad. Y que se conteste, y que se conteste a esos periodistas. Si no se contesta un compañero, el resto de periodistas se levanta y se va. Claro. ¿Esto qué es? Entonces, lo que pasa es que aquí todos sabemos que tenemos medios de comunicación públicos y medios de comunicación concertados. Privados hay algunos y sobreviven como pueden. Ya, estoy viendo, perdona Ángeles, porque tengo la ventaja de que estoy viendo lo que ve Carmen Carbonell. Entonces, ¿me permites leer el titular? Que es que en este caso es del Confidencial. Sánchez negoció el rescate de Air Europa el mismo día que Begoña Gómez se vio con Hidalgo. ¿Casualidad? No lo creo. Es decir, Begoña Gómez se beneficiaba de Globalia, es decir, de la compañía de Air Europa y de la compañía de Hidalgo, a la vez que su marido estaba dando una cantidad de 475 millones de euros es decir, ¿cuál es la historia? ¿Que Begoña influyó en que se le diera más dinero a Air Europa? ¿O simplemente que, aprovechando que se le iba a dar dinero a Air Europa,
dijo, pues de esto me voy a llevar yo para mi carrera profesional, para mi cátedra, para mis negocios, para mi tal. Bueno, mi sospecha es que ambas cosas. Claro, es que hay que poner el foco en 3 quiénes, ¿no? ¿Quién urdió la trama? ¿Realmente era Begoña Gómez esa mente pensante que estaba de todo eso? No. El segundo, ¿quién no lo pierdo. ¿Quién se beneficiaba? Ahí Evidentemente era Europa, pero ¿solamente era Europa? Begoña se benefició. Claro. Que fuera intencionadamente o no, lo tengo claro, pero que se benefició no es discutible. Y sobre todo, ¿quién lo sabía o quién lo permitió? Hablábamos antes de la culpa invigilando, estamos hablando directamente del presidente del gobierno. Es una cuestión gravísima. Antes don Asís Zimmermans hablaba de los escándalos de corrupción que habían campado por España. Es que ahora se les señala directamente y de hecho se han publicado informaciones en las que se hablaba de ese número 1 que tenía conocimiento de este caso y también, por supuesto, del de Delcy Rodríguez. Y por eso hablamos de esa conexión, ¿no? De esa telaraña de corrupción que va compando diferentes ministerios, diferentes instituciones, incluso la Guardia Civil. Señores, esta misma semana hemos conocido que había un chivatazo directamente desde las altas esferas, pero no solo eso, también estamos hablando de concesiones de licencias, del Ministerio de Industria. Hablamos de la trama de mascarillas, de la trama de hidrocarburos, de chalets, de una manera tan burda de hablar de esa corrupción que copaba absolutamente todo. Por eso es tan importante que volvamos a poner el foco. Yo estoy siendo muy machacona en el día de hoy, muy pesada con este asunto, pero es que no es el caso Koldo, es que no es el caso PSOE, es que es el caso quizás Pedro Sánchez. No, por supuesto. Tú fíjate, cuando empezó a salir todo lo de la trama del Tito Berni, lo de las concesiones y tal, yo me harté en los medios de comunicación de recalcar siempre que eso no lo podía hacer solamente un político, que ahí tenía que haber muchísimas más personas implicadas y personas dentro de la administración pública que no eran cargos políticos, sino cargos funcionariales, porque si no es imposible. Es imposible. Yo he estado en mesas de contratación, sé cómo funciona y si ahí no hay una serie de personas que están dispuestas a dejarse untar, oye, eso no funciona. El caso de Pedro Sánchez, me ha gustado lo que has comentado, que dijo don Luis el otro día, de que era un cadáver político. Cuidado, porque los cadáveres políticos son zombies. Bueno. Y los zombies están muertos, no lo saben, pero son muy peligrosos porque son muy rápidos, atacan y se comen el cerebro de la gente. Y además en el caso de Pedro Sánchez cuidadito. hemos visto que es un auténtico superviviente. Acuérdense ustedes que había salido del Partido Socialista, que es que Pedro parecía que no le Sánchez, querían ni ver. Pedro y de Sánchez repente tiene una característica fundamental, y es que sabe perfectamente lo que tiene que hacer para sobrevivir un día más. Siempre. Y Ángeles, permítame decirle, no le duelen prendas en pactar con terroristas, como ha dicho don Asís Zimmermans, pactar con secesionistas, vender su país, porque lo que le importa es quedarse en la Moncloa. Y es una persona sin ideales, porque luego, como yo soy muy refranera, muchos vendrán que bueno te harán. Se ha hablado muchas veces, en muchas ocasiones, muy mal de Zapatero. A mí me parece una persona que ha hecho cosas tremendas en nuestro país y también a nivel mundial. Pero sin embargo, fíjense ustedes, yo creo que responde a unos ideales tremendos, terribles, pero por lo menos tiene ideales. Sin embargo, los ideales de Pedro Sánchez son él mismo, él y su entorno. Pero está mezclado. Sobre Pedro Sánchez es lo de Juan Luis de la Cola. Los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Pero Sánchez estaba ayer sacando pecho. Ayer fue la sesión del Parlamento. El día anterior, el miércoles. El miércoles, y acuérdese usted que aprovechó, no sé si sabiendo que iba a salir todo esto, para desviar la atención y hablar de cuestiones como, no sé, si Abascal odiaba a los inmigrantes, esas cortinas de humo. Le gusta, se siente cómodo en el barro. En el fango. Se siente cómodo en el fango y si ve que puede, que siente justificado el echarle fango a la cara, el revolcarse contra quien sea, lo hace. Estamos hablando de una persona que mintió. O sea, no, esto no es presuntamente, es que mintió con el tema Delcy, y los peores augurios sobre el tema Delcy, los peores análisis, los más aparentemente fantasiosos, había lingotes de oro, había billetes, es que probablemente había lingotes de oro. Esas maletas. Aldama negoció la compra de oro mediante una operación de triangulación con un avión que iba de Moscú a un país africano, que sale en las noticias, que ahora mismo no recuerdo. Bueno, sale en varios medios hoy. De allí a Caracas y de Caracas a España. Quiero decir, ¿por qué se compra? Porque el régimen venezolano
compra y paga continuamente la corrupción propia y la corrupción ajena, blanqueando necesariamente el saqueo que están haciendo, saqueo de petróleo, saqueo de narcotráfico, saqueo de cualquier cosa. Por eso compra Aldama lingotes de oro para venderlos. Quiero decir, ¿qué es lo que está haciendo? Comprar lingotes de oro a un precio muy bajo para poder venderlos con un enorme beneficio. Es que lo que aparentaba la tremenda cadena de mentiras de la presencia de la delincuente, de la criminal Delcy en España, íntima amiga de Zapatero, lo que escondía era lo que aparentaba, que era una operación de soborno, etcétera, etcétera. Y allí estaba Ábalos, y allí estaba Aldama, y Aldama estaba al día siguiente. ¿Con quién estaba al día siguiente Aldama? Es que al día siguiente Aldama estuvo con Begoña Gómez. En esa ocasión, no en una reunión individual, pero es que al día siguiente de estar recibiendo presuntamente el oro o las comisiones del régimen chavista, al día siguiente estuvo con Begoña Gómez en un acto público. Y no olvidemos otra cosa, que es que, aprovechando que habíamos tocado antes el tema de la Unión Europea, sí. En mi pueblo se dice galdoso. Galdoso es como pringosito, como tal papelón que está haciendo el señor Josep Borrell, que está solicitado flexibilizaciones para ciertos miembros del gobierno de Maduro a la hora de poder pisar o no pisar suelo europeo. Somos conscientes de hasta dónde llegan las implicaciones de todo esto. Claro. Es que sí, evidentemente en toda trama tiene que haber un capo, evidentemente, pero es que luego hay muchos subcapos. O sea, el gran jefe de la Cosa Nostra era el capo di tutti capi, es decir, el jefe de los jefes. Sí. Y hay un montón de jefes por ahí que los tenemos puestos en unos sitios de un enorme interés y responsabilidad pública y política, y que están haciendo que todo esto funcione engrasado como si fuera... Claro, pero a todo esto lo está limpiando Cándido Conde Pumpido, o sea, el presidente del Tribunal Constitucional, que está ahí, como siempre por el bien común, como siempre por un gran ideal. Era para arreglar el tema de ETA. El tema de ETA consistió básicamente en que el infame Zapatero revivió y ayudó al resurgimiento de ETA para poder escenificar un final pactado, porque no les valía el que se ganara a los asesinos. Está ahí Cándido Conde Pumpido, está el Tribunal de Cuentas arrasado literalmente por un infame pacto del Partido Popular con el PSOE. Está el Consejo General del Poder Judicial, que les ha salido rana, porque el Consejo General del Poder Judicial ahora mismo tiene una mayoría de izquierdas, aunque solo sea por voto de calidad. Lo que pasa es que les ha salido rana porque resulta que la juez que han puesto es muy de izquierdas, va a determinar un giro a la izquierda de la judicatura, pero no es una sinvergüenza. Entonces están escandalizados. Oye, que no es una sinvergüenza, que le llamas y le dices, oye, que no hagas esto o que haga lo otro, y la tía va y dice que no, que va a aplicar la ley. ¿Cómo podemos tolerar esto? Esto es lo que ha pasado. Esto es lo realmente dramático, ¿no? Que haya una independencia judicial que de repente llame la atención, ¿no? O que no sea la norma, que no estén dictado. Pero lo remediarán. No volverán a poner una... Esto determina la calidad de las instituciones, porque al final no vuelves a poner una persona que, aunque sea de tu cuerda, no sea manipulable. Es decir, al final harán como hicieron con Luis Roldán, que esto lo contaba con mucha gracia nuestro querido director, que Dios guarde muchos años, Luis del Pino, ¿no? Es decir, y que vuelva, por favor. ¿Crees de verdad que Roldán se iba con, 4 prostitutas, en fin, no de las más caras, con perdón y con todo el respeto a las personas, y se sacaba fotos con un desnudo en calzoncillos, con un cocodrilo? Sí, era tan burdo. Eso es burdo. Eso es la típica... Que no era plausible. Claro, yo te voy a dar de todo, pero tú vienes conmigo y esto lo contaba un espía ruso hace mucho tiempo, muy bien. Decía, o sea, tú cogías, les montabas una fiesta con prostitutas y se echaban caviar a la cara y ya les tenías, porque todo eso estaba documentado, fotografiado. Eso es lo que hicieron con Luis Roldán y seguramente era consciente. Yo robo de todo, porque si me salgo del tiesto me desacreditan con estas fotografías, ¿no? Ya no sé por qué iba esto, pero lo que quiero decir es que las instituciones están corruptas y hay que acabar con esta corrupción. O sea, no basta... y antes de que actúen los tribunales, es que solo lo que está confirmado es para hacer caer a un gobierno 1000 veces. ¿Os acordáis cómo cayó el gobierno de Nixon?
por unanimidad, que es que habían puesto unos micros para escuchar en la sede del partido contrario. Madre mía, madre mía. Pero es que a mí lo que me preocupa mucho es precisamente lo que ha dicho Asís Cibermans relacionado con la Guardia Civil, con ese chivatazo que venía directamente de allí, y también la alta corrupción de pues funcionarios públicos a la hora de conceder licencias. Personas que funcionan para el bien de todos los españoles y que son funcionarios de carrera en muchas ocasiones. Condición sine qua non para que un político pueda llegar a ejercer esos niveles de corrupción es que haya funcionarios en puestos clave dispuestos a ser comprados. A ver, ciertamente, antes se ha comentado aquí, cualquier organización social donde esté el ser humano implicado es corrompible, de eso no cabe duda. Y llevamos muchísimos siglos de civilización precisamente perfilando los sistemas, los contrapesos de control para que no suceda o suceda de una forma lo más subsanable posible. Si tú quieres conseguir una licencia, insisto, tienes que tener una serie de trabajadores públicos que estén en el meollo. Es condición sine qua non. Si tú quieres que eso no tenga unas consecuencias, al menos en el corto plazo, necesitas que el funcionamiento de los tribunales sea lo más lento posible. Claro. Pero trasladándolo, es decir, ahora mismo, la táctica de colaboradores del régimen corrupto, es decir, el grupo SER, bueno, demasiados como para ser citados, es que ahora mismo hay que cargar todas las culpas a Ábalos. Ábalos mintió al presidente, no sabía nada, Operación tal y Salvan cual. al soldado Ryan. Y no descarto además incluso que mediante amenazas y otras cosas se esté intentando que Ábalos asienta. Es decir, oye, tú haces esto, ¿por qué? Porque, hombre, a lo mejor a ti no te importa nada, pero tienes varias exmujeres. Claro, varias exmujeres tiene mafia, Ábalos. Tú no te preocupes que ni a tu mujer ni a tus hijos les faltará de nada. Claro, mira, yo no sé qué origen tiene, pero es que hace unos días dispararon 3 tiros a un coche del señor Aldama. Es decir, esto no sé quién ha sido, pero es la típica cosa de decir, podemos hacer lo que sea contigo, incluyendo en la cárcel. ¿Recordáis aquella imagen de una persona en la cárcel, de un implicado en la corrupción del Partido Socialista que se sacó en la cárcel, como diciendo, aunque estés en la cárcel te podemos matar? Bueno, esto es lo que está pasando. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el Partido Popular no puede tomar esto como un decir, oiga, señor Sánchez, señor Armengol, vamos a ver qué dicen los tribunales, porque si los tribunales dicen que han hecho ustedes algo mal, habrá que adoptar responsabilidades políticas. No estamos en esa fase. Claro. Estamos en una fase en que, como Pedro Sánchez, como el Partido Socialista, sobreviva a esta corrupción generalizada, a esta mafia, si sobreviven a cualquier cosa. Serán completamente impunes, porque acabarán por desmantelar la UCO, o por controlarla absolutamente, por desmantelar los tribunales y por adoptar medidas para que no se les vuelva a descontrolar esto. A la venezolana. Claro. Es que, vamos a ver. Yo no tengo la más mínima esperanza de que algún cargo socialista de repente tenga una epifanía y le venga aquí que se tirar de la manta y empezar a regenerar cosas. Lo siento, pero no lo espero. Pero yo exijo a los partidos que están en la oposición y que se supone que no están en eso, que sean proactivos ya de una vez. O sea, no puedes estar siempre a rebufo de la noticia de turno y entonces, no. Dejaros de TikTok, dejaros de postureo, dejaros de vídeos y dejaros de tontadas, que eso está muy bien para conseguir me gustas, pero aquí hay una labor enorme que se ha de hacer desde el más pequeño municipio hasta arriba de todo. Y la regeneración va a consistir en que tú tengas unos municipios lo más limpios posibles, los más aseaditos, las diputaciones 3/4, los gobiernos autonómicos y además el gobierno del Estado de la Nación. Entonces, si no son capaces de tener esa actitud proactiva que además ilusione a un votante necesitado de un proyecto de verdad, de regeneración y que crea en una España distinta a la que tenemos ahora, van a ser oposición hasta el día del juicio final, una oposición controladita, como la venezolana, y ya. Y sobre todo que vean a quién tienden la mano, ¿no? Que lo tengan muy claro cuando tienen que hacer algunos pactos, que esto yo creo que es muy importante. Todo el respeto del mundo.
A mí se me abren las carnes, viniendo de donde vengo, cuando escucho que el Partido Popular puede llegar a tener algún tipo de trato con Junts y con el PNV. Se me abren las carnes. ¿Qué queréis que os diga? O sea, no puedes llegar a la Moncloa. Claro, si ya no queda más remedio. Sin ellos. Ya no queda más remedio, Partido Popular, lo digo por todos, pero ya no queda más remedio que actuar moralmente, que actuar según tus principios. Eso además, ya solo queda esa opción. Ya podíais tener otras, podíais pactar con el diablo, y diablo traduzco Pedro Sánchez. Ya no podéis pactar con el diablo. Cada vez que le des la mano a Pedro Sánchez, tú tienes la convicción moral de que estás validando moralmente al jefe de una mafia. Y que basta ya de hacerse el sorprendido de en este bar se bebe o en este casino se juega. Claro. Ya está bien. Y además, pero te han engañado una vez y otra vez ha pactado el gobierno otorgando la posibilidad de redactar el Código Penal a los criminales que lo habían violado. Y ha cambiado el gobierno, ha cambiado 7 votos después por la impunidad, por el peor crimen posible, que es destruir la nación y el régimen constitucional. Eso lo ha hecho Pedro Sánchez. Partido Popular, por favor, no se vayan a negociar nada de España en Europa. No se vayan a estar bajo la supervisión del maestrito de la Unión Europea para conseguir unos acuerdos para el Consejo General del Poder Judicial. Porque entonces lo que están diciendo en Europa es que sí, las cosas no funcionan y somos culpables. No, señor. Llega don Eric Gutiérrez con la voz de los oyentes. Don Eric, que han contestado a esta libre encuesta en la que les planteábamos, pues en fin, no sé si creen que estamos hablando suficientemente de ciertas cuestiones. Doña Carmen, yo creo que aquí sí. Aquí sí. Yo creo que en Radio Libertad se habla libremente, valga la redundancia de eso. Les preguntábamos concretamente si creen que Sánchez ha conseguido opacar las informaciones del caso Koldo con sus cortinas de humo. Ya pues como decíamos esta mañana, caso Koldo, caso Sánchez, caso gobierno, caso todo el mundo que esté cercano a Pedro Sánchez. Le doy si quiere las respuestas de esta, los resultados de esta libre encuesta. Con un 59% ha ganado el no. Creen que los oyentes creen que no, que un 6 de cada 10 más o menos de los oyentes creen que no, que estas cortinas de humo de Pedro Sánchez no están opacando las informaciones. Con un 34% creen que sí, que es bastante. Estamos hablando de más de hay cuestiones muy relevantes a propósito de esto. Fíjese, 6 considera que sí, 4 considera que no. Le voy a dar un dato sobre las tendencias en la red social X, en Twitter. Koldo aparece como la 5ª palabra. O sea, hay 5 cosas más importantes para la gente antes que Koldo. Delcy aparece en el puesto número 7, Aldama en el 8, Pedro Sánchez llega hasta el 12. O sea, hay muchos otros temas que interesan a la opinión pública, por eso yo creo que es necesario seguir dándole y en un día como hoy. Gran hermanos. Sí, claro. Es que un poco, qué ganas de llorar. Te voy a decir una cosa aquí. Igual es que hablan de Gran Hermano, pero igual de Gran Hermano de Pedro Sánchez, señor David Azagra. Aquí. No perdamos la esperanza. Ha sido usted entrañable y encantador. Qué ingenuo es don Eric Gutiérrez a veces. Qué joven. Con un 7% el no lo se oiga, que es bastante también, pues hay mucha gente que tiene dudas. Y es legítimo, claro que sí. No pensaba que me iba a decir algo, doña Carmen. No, si quiere, antes de leer algún comentario, vamos con algunas de las cortinas de humo de las que hemos tenido últimamente. Esta última, la de los 41 etarras que les bajará las penas, pero recordemos, por ejemplo, la crisis con Argentina, que justamente cuando habla Milei de Begoña Gómez, cuando ya sabía Sánchez que estaba investigada, pues tiró esa cortina de humo. O el reconocimiento de Palestina, que también nos creó un problema con Israel, y fue otra de las cortinas de humo que le funcionaron muy bien. Esa gira por Senegal, Gambia y Mauritania, diciendo que va a traer miles de inmigrantes que van a acabar en las calles españolas también. Otra buena cortina de humo. La denominada máquina del fango. Claro, que también es una cortina de humo. Esos días de reflexión. Los días de reflexión. Efectivamente, la máquina del fango, cartas. Que así pues no se puede sacar ninguna información porque somos todos. Yo creo que en los 5 días estuvo analizando, controlando daños y hablando, y yo no descarto que en esos 5 días hablara, entre otras personas, con Nadia Calviño para asegurarse el que no salgan cosas que no deben salir. Yo creo que en eso consistieron los 5 días. Pero, don Asís, ¿no era simplemente un espacio de reflexión de un hombre profundamente enamorado? Sí, enamoradísimo. Me pinchan y no sangro. Yo diría enamorado, por supuesto. Podemos de sí mismo. Eso de por supuesto tiene por supuesto. Efectivamente. Ya por último, esos ataques a Vox constantemente, que viene a la ultraderecha, ¿no? La gran cortina de humo que viene. Es que está viniendo, es que somos ultraderecha, señores, entonces estamos aquí. No una puede auténtica ser. Amenaza, efectivamente, para el gobierno de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un alumno aventajado del separatismo catalán, de ahí
Lo de las cortinas Claro. de humo nos las conocemos así, y lo de envolverse en según qué banderas también. Lo que decidieron, yo esto lo he hablado mucho con la resistencia catalana, lo que decidieron el Partido Socialista, lo que decidió fue catalanizar intensamente la vida política española, y por catalanizar lo que hablo es esa salvaje polarización y maniqueísmo que desde el poder se instaló en la sociedad catalana. Pues eso sabían que eran lo que necesitaban en toda España para dominar el ámbito político. ¿Algún comentario, don Eric Gutiérrez, de redes sociales? Doña Carmen, como vamos un poco justos, le voy a leer uno que me ha parecido el mejor, de Nacho Salvador. Nos dice que sí, que él cree que entre su clientela sí que ha conseguido opacar estas informaciones. Dice que a los votantes socialistas esto no les llega, o solo a una minoría. Y hace una reflexión que me parece tremenda. El PSOE pierde más votos por fallecimiento natural de votantes ancianos que por la corrupción. Esto es dramático. Nacho, gracias por lo que haces, y lo digo muy en serio, porque esto es lo que hay que hacer. Lo que dice Nacho González Nacho Salvador. Perdón, Nacho Salvador. Esto es lo que hay que hacer, y yo confieso que no lo sé hacer. Pues mire, ahí lo tenemos. Sí, o por lo menos lo intentamos. En mi ámbito yo no lo sé hacer. Lo Renuncio a intentamos, hacerlo. lo intentamos, por lo menos que poner en evidencia al gobierno, y sobre todo poner negro sobre blanco todas estas cuestiones, y al menos aquí en esta mesa de análisis se intenta. Ojalá lo consigamos, ojalá lo consigamos. Don Eric Gutiérrez, muchísimas gracias a todos los oyentes que han participado. Don Asís Timmermans, doña Ángeles Ribes, quedan ustedes convocados para una nueva mesa de análisis. Muchísimas gracias. Y mañana, Día de la Hispanidad, día importante, ese 12 de octubre, fiesta nacional. Lo vamos a celebrar por todo lo alto, y de hecho lo vamos a hacer ahora con Paco Linares en su punto final. Hoy tengo la bandera de España, la misma que juré defender un día y que besé como ahora la beso. Mañana la luciré en mi balcón, pero antes que se me pase quiero felicitar a la Guardia Civil, porque la Virgen del Pilar es su patrona. Maravillosa advocación. Tampoco quiero olvidarme de aquellas personas que llevan el nombre de Pilar o María Pilar, como es la señora Pilar Crespo, mujer de ese gran hombre que fue don Gabriel Moris. A mi hermana Pilar, en fin, a todas las que se llaman Pilar, que ninguna se dé por olvidada. ¡Felicidades! Mañana celebráis vuestro santo y un servidor no estará en la antena. La fecha elegida, el 12 de octubre, día del descubrimiento de América, simboliza la efemérides histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado, a partir de nuestra pluralidad cultural y política y la integración de los reinos de España en una misma monarquía, inicia un periodo de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos. Gran día mañana, Día de la Hispanidad, fiesta nacional de España. Antes de despedirme, permítanme felicitar a mi sobrina nieta María Victoria, que mañana se casa por la Iglesia, y con ella mis mejores deseos a todos los matrimonios y parejas que luchan siempre por mantener vivo su amor. El lunes, más y mejor, punto final.